otra vez a darles la bienvenida a esta unidad curricular Lenguaje 1, que es una asignatura muy importante en los procesos de formación en el sector universitario. Y más en pregrado, que es una forma y un llamado a poder interpretar, a poder realizar algunos entendidos sobre lo que es lenguaje 1 y darle el sentido propio a la palabra. Si hablamos de lenguaje, hablamos de lenguaje y comunicación o hablamos de lenguaje, solo lenguaje, vamos a dar la importancia a poder dar en consecuencia una forma de principios básicos del lenguaje. Si se habla de principios básicos del lenguaje, entonces hablamos como principios esos análisis que se le hacen interpretativos a la palabra, al texto, que se le hace a una situación determinada, a una problemática de estudio, a una problemática en cuestión, en situación, a una persona, a un libro, análisis, a una literatura, a una canción, a una poesía, al arte, a la pintura. Todo eso es lenguaje. La imagen es lenguaje. Entonces, con esta introducción de poderlo ubicar realmente lo que es la palabra lenguaje, quiero hacer mi presentación o quiero presentarme. Cuando nosotros hablamos entonces de lenguaje, estamos dando la importancia que de una u otra forma tiene para dar un sentido amplio a la palabra. Les decía antes de la interrupción, que la palabra está dada en una poesía, está dada en la persona, está dada en el arte, está dada en una situación determinada, está dada también en una problemática de estudio. Entonces debemos hacer, por supuesto, un análisis, una interpretación, y va mucho más allá de esos códigos comunes que tenemos. Esos códigos comunes de cada uno de nosotros, que ya sea un lenguaje natural, que sea un lenguaje popular, un literario, y estamos dando esa interpretación de la palabra. Así que bienvenidos todos. Me estaba presentando. Yo soy la doctora Lira Méndez, soy pregrado, licenciada en educación, mención castellano y literatura. Y por esa razón estoy aquí ofreciéndole y compartiendo con ustedes mis conocimientos al respecto. Conocimientos hacia lenguaje, mis conocimientos hacia lenguaje y comunicación, mis conocimientos hacia la didáctica del lenguaje, conocimiento del lenguaje 1, del lenguaje 2, de la habilidad verbal, de esa narración, de la descripción como es una forma de pensamiento. Entonces ahí estamos dándole un sentido coherente para que se debe existir para un entendimiento muy propicio en los procesos de aprendizaje. Por ello es necesario que ustedes reconozcan de una u otra forma cuáles serían los principios que están enmarcados dentro del proceso del lenguaje 1. Entonces, ¿cuál sería el proceso del lenguaje 1? El proceso del lenguaje 1 viene dado en principios básicos del lenguaje. ¿Cuáles serían los principios básicos del lenguaje? Si nosotros hablamos de esos principios, nos vamos hacia el análisis, nos vamos hacia los estudios sucesivos que pueden presentarse a través de la palabra oral y a través de la palabra escrita.
tenemos esas interlenguas, ese complemento de muchas lenguas que podemos conocer y que están dadas dentro de los procesos. Y esos programas internos que también están dados en ese tipo. Entonces, hay funciones dentro del lenguaje, hay tipos de lenguaje. Y los tipos de lenguaje tenemos el lenguaje verbal, tenemos el lenguaje no verbal y el lenguaje natural, que está dado en los procesos de aprendizaje, los procesos lingüísticos. Entonces, entre los procesos lingüísticos podemos determinar que en la Real Academia, ¿sí? En la Real Academia de la Lengua, define el lenguaje como la facultad del ser humano de expresar y comunicarse. Eso lo decíamos en la primera clase o en el primer encuentro. Pero también hay otros sistemas de signos, es el sonido de otros sistemas de signos. Es que además de ese expresivo y de comunicación, también otras formas de expresar la palabra de una manera natural. Por eso es que los pensamientos y sentimientos que tenemos, los análisis, las interpretaciones que hacemos en una determinada forma de poder hacer una situación, entonces puede haber origen sucesivo porque van surgiendo a través de la interacción de tres sistemas adoptivos o adaptativos, vamos a decir, en los procesos lingüísticos, y que son diferentes. Y ese sistema o esquemas adaptativos van dados en el aprendizaje individual, en ese aprendizaje colaborativo, en ese aprendizaje de transmisión cultural, de cultura en cultura, de generación en generación, y sin dejar atrás esa evolución biológica que cada uno de nosotros tenemos para darle importancia a la palabra. El lenguaje 1 que ustedes están viendo hoy está en las asignaturas, perdón, en la carrera de ingeniería industrial. Esa carrera de ingeniería industrial, alguno de ustedes que está ahí conectado, ¿quién pertenece a la carrera de ingeniería industrial? ¿Cuál de ustedes? Yo, profe. ¿Quién es yo? Kevin. Kevin. Ajá, Kevin, bienvenido, Kevin. Usted está en la carrera de ingeniería industrial. Esa carrera de ingeniería industrial, tú tienes ya te dieron la inducción de Gracias, lo que profe. significa ingeniería industrial, ¿verdad, Kevin? Kevin. Sí, claro. Ajá, ¿qué es la ingeniería industrial? Dime, Kevin, dime. Estamos hablando, estamos en el lenguaje, en ese compartir de la palabra. Pues la ingeniería se encarga como de optimizar procesos y resolver problemas o necesidades humanas, por así Ok. decirlo. Ok, entonces esa ingeniería industrial está dado en higiene y seguridad, ¿verdad? Higiene y Sí. seguridad, está dado en procesos, está dada en cambios, en planificación, está dado en estrategia. Entonces yo debo conocer el lenguaje, pero dentro de ese lenguaje que yo estoy conociendo y me están formando como ingeniero, también me van a poner tareas a hacer análisis, a interpretar, no solamente a comunicarme y enlazar una conversación entre uno y otro, entre emisor y receptor, sino que me van a decir como ingeniero en el tiempo que yo pueda realizar un informe. Entonces, si yo voy a realizar un informe, debo conocer sobre las estructuras reales que me puedan permitir desarrollar un informe técnico como ingeniero. Y eso me lo dan, esas herramientas me las dan en el lenguaje 1 y el lenguaje 2 de la universidad.
que me dicen primero, entiendan lo que es la palabra. Después que se entiende qué es el lenguaje, qué es la palabra, qué es el discurso, es cuando entonces podemos pensar que vamos a desarrollar esa palabra y ese discurso, lo vamos a desarrollar de manera coherente, sistemática, pautada, estructurada, donde vamos a ver la semántica, la coherencia, donde vamos a ver ese desarrollo de la redacción, ortografía, significado de las palabras y toda esa parte técnica que nos corresponde como ingenieros industriales. Pero eso me lo tienen que dar el lenguaje 1 de la universidad y lenguaje 2. Que lo que yo aprendí en el bachillerato también me sirve. Claro, tengo conocimiento, que yo lo tengo también desde que comencé a hablar, a escribir, que eso se llama palabra, eso se llama lenguaje. Bueno, ahí tenemos entonces una forma de reconocer la palabra. Entonces, si nosotros hablamos del lenguaje que el hombre desarrolla, que de ese lenguaje que hacemos a diario, como profesionales de la educación, como profesionales de ingeniería industrial, de contaduría, de computación, podemos desarrollar. Entonces, ahí de gerencia y mercadeo. Entonces, ahí estamos prestos a poder desarrollar un proceso lingüístico extraordinario y que las características del lenguaje son universales. Es decir, resulta una capacidad propia del ser humano, como se lo decía en la primera clase, el primer encuentro. Ese viene exteriorizándose con el uso de los signos lingüísticos. Eso que hablamos comúnmente, pero que también los escribimos y que los llevamos de manera técnica en un informe técnico, en un análisis, en un ensayo, en una literatura, en una poesía, en una canción, en una conversación, en una comunicación. Todos esos signos lingüísticos nosotros lo hacemos, porque de manera racional expresamos lo que sentimos y lo que queremos. Además, asociar todos los signos lingüísticos se puede manifestar de alguna forma no verbal, pero también verbal. Entonces tenemos etapas en el lenguaje que nos va a ayudar a darle importancia más a la palabra. Entonces, ¿qué significa? Significa que debe haber una etapa prelingüística. Esa etapa prelingüística es la que nosotros realizamos a menudo que pudiéramos estar establecidos en una serie de preguntas y de una serie de búsquedas del conocimiento. Una etapa holofrásica. Esa parte holofrásica es general, es integral, es holística, es grande, es fuerte, es extendida y que entonces vamos dándole a eso una etapa de desarrollo con más comunicación y que por supuesto está dada en una situación determinada del lenguaje. Entonces le damos la importancia, le damos la significación a todo lo que tenemos nosotros que decir, a eso que queremos decir, que queremos expresar, ya sea de manera directa o ya sea de manera práctica, y pudiéramos establecer esas etapas. Pero también es necesaria esa etapa de combinación de las palabras. ¿Cómo combinamos una palabra con otra para que tenga más sentido, para que tenga coherencia, para que tenga redacción, para que tenga semántica? Todo eso son etapas del lenguaje. Una etapa de desarrollo del lenguaje avanzado, que es el lenguaje técnico que ustedes tienen que desarrollar como profesionales. Entonces nos vamos de computación, nos vamos hacia la etapa de trastornos del lenguaje expresivo, trastornos del lenguaje receptivo,
trastornos de mixtos, terapia de habla, todo eso es importante entre los procesos de formación. Entonces nos vamos a diferentes etapas, a diferentes ayudas, cooperación, que lo más importante de todo ello es darle a cada uno de ustedes como profesionales y de su perfil profesional el sentido amplio de qué fue primero, el lenguaje o la comunicación. Entonces, la primera de todas las formas de comunicación humana, ¿cuál es? El lenguaje. Por lo tanto, fue primero. Y luego viene la comunicación. Entonces, ahí estamos en el sistema de comunicación verbal humana se inició en la aparición de todo aquello que pudiéramos llamar nosotros en diferencia, bueno, esa definición que puede darse entre las lenguas, entre el habla, entre las naciones, entre los idiomas, como lo queramos nosotros decir. Entonces, por un lado la lengua, que es el sistema que empleamos para comunicarnos, pero que esto viene a través del lenguaje. Los factores que de repente pudiera establecer alguna dificultad en el lenguaje, cuestiones genéticas, herencia, la familia, el ambiente social, factores externos que impiden realmente a veces un buen lenguaje, la escolarización y quizás dándole a ese lenguaje humano que consiste en una serie de símbolos que nos dan para poder darle a esos procesos articulados entre sí y que estamos en busca de un lenguaje que conjugamos con los conceptos y formamos ideas, aprendemos y decidimos lo que queremos expresar. Hoy hemos estado desarrollando un poco más lo que es el lenguaje 1. En la plataforma ya están todas las actividades para desarrollar. Solo van a leer el material que está, van dándole respuesta. En cualquier momento les invitan nuevamente a un encuentro para poder dar el tercer encuentro, donde vamos a cerrar esa importancia del lenguaje 1 en la carrera de cada uno de ustedes. En esa carrera de contaduría, en esa carrera de educación, contaduría, el desarrollo, el análisis, el conteo, esa administración que se debe hacer a través del lenguaje, la palabra que yo debo usar, lo técnico de administración, lo de ingenieros en computación, en sistemas, igual, cómo estamos, qué podemos hacer, qué podemos incorporar en estos momentos, a las personas de educación integral, si tenemos la educación como un elemento fundamental que según la palabra y el lenguaje podemos resolver en cualquiera de las carreras un problema determinado. Si nosotros vamos hacia la ingeniería industrial, entonces vamos a resolver asuntos de seguridad e higiene, pero de usar un lenguaje apropiado. Entonces, mire hasta dónde podemos nosotros desarrollar todos esos aspectos que están dentro de los procesos cognitivos, porque el lenguaje es psicosocial. El lenguaje es una manera de expresar. Entonces, si tenemos esa lengua natural, ¿sí? Esa lengua natural que la nuestra, el español, el idioma, lo expresamos con una forma de lingüística de manera sencilla, de manera de técnica, que es una etapa, lenguaje avanzado, y que vamos a darle ese sentido amplio. Entonces, en la plataforma tenemos todas esas tareas y podemos ayudarnos de una u otra forma. Bienvenida, Angélica. Entonces, ahí estamos prestos entonces a darle de manera como proceso neurofenológico,
le vamos a dar importancia a el lenguaje, a la palabra. Ese lenguaje que es una manera de expresión, es el estilo y modo de hablar y de escribir de cada persona de manera particular. Bueno, mis estimados amigos, ya me está diciendo Zoom que está terminando ese momento y que nosotros nos vamos a estar encontrando, va a haber un tercer encuentro para darle el cierre a todo este proceso y sigan ustedes trabajando con las tareas que ahí estaremos en comunicación. Cualquier mensaje me lo hacen llegar por plataforma, yo con el favor de Dios mañana la abro a ver qué mensajes hay y qué tareas han ustedes resuelto, porque hay ya que entregar la primera calificación. Entonces, bueno, me dio gusto compartir con ustedes esta importancia del lenguaje dentro de los procesos de formación profesional en cada una de las carreras que aquí tengo presente. Contaduría, ingeniería industrial, educación integral, gerencia y mercadeo y computación. Ahí tenemos entonces, Angélica, ¿qué carrera haces? Entonces me gustaría, Giovanna, ¿cómo te pareció esto? ¿Cómo le parece a usted la importancia que tiene el saber escribir y hablar en el proceso de formación profesional? En este caso, contaduría, ¿qué eres tú? Giovanna. Ajá. Bueno, profe, ¿me escucha? Te escucho, Giovanna. Bueno, en cuestión a pues mi carrera como tal, sí considero que precisamente el lenguaje tiene una cierta importancia, pues sobre todo como mencioné en la clase pasada, que es precisamente el momento de interactuar con los clientes o sí, al momento como de estar en una empresa, tiene que haber precisamente una buena comunicación. Entonces, pues para eso debo saber primero eh, cómo precisamente llevar un buen lenguaje, pues sí, saber todos los procesos para poder tener una comunicación asertiva. No sé, es mi punto de vista, ¿no? Ok, gracias Giovanna, muy lindo el aporte. Así es, deben tener una comunicación asertiva y más cuando nosotros estamos en esa parte de una empresa donde vamos a recibir muchos usuarios y donde vamos a estar pendientes de cada una de las comunicaciones que podamos darle a ellos. Thais, cuénteme. Kevin. Sí, profe. Ah, ok, perdón. En la parte de la educación integral, Ajá. en la parte de la educación integral, es de gran importancia la comunicación, porque mediante la comunicación, pues nos ayuda, permite que podamos tener una mejor eficacia, y se puede tornar un ambiente, armonioso también, y se puede alcanzar mejor, los objetivos que uno se ha propuesto. Muy bien, Thais, porque el discurso académico que nosotros podamos dar se ha enfocado desde grandes perspectivas, ¿verdad? Nosotros los educadores y también en cualquiera de las profesiones, ¿verdad? Pero una perspectiva a través del lenguaje oral y escrito y quizás es una realidad que podemos establecer en cada uno de los contextos sociales nosotros como educadores. Entonces, en educación integral, el lenguaje en cualquier educación, educación universitaria, educación básica, preescolar, en los estudios técnicos, en cursos extendidos, cualquier situación que se llame formación. Y aquellos profesionales que son técnicos realmente, entonces ahí se explora todo lo que viene a través del lenguaje, que son las relaciones interpersonales.